Antes de empezar esta exposición, me gustaría decirles por qué es tan importante estas arquitecturas híbridas. Las encontramos en todas partes, a donde quiera que vayamos. Básicamente, las arquitecturas híbridas combinan lo mejor de dos mundos. Es decir, utilizan combinaciones de modelos tradicionales para hacer algo mejor, lo que aumenta sus ventajas y reduce las limitaciones que podrían tener. Ok, ¿qué son las arquitecturas híbridas? Como les decía, son una combinación estratégica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos combinar un modelo cliente-servidor y peer-to-peer. Y está diseñada para aprovechar lo mejor de cada uno. Si tenemos alguno que tiene una limitación, el otro modelo la va a compensar. Entonces tenemos una arquitectura híbrida de manera estratégica que va a reducir las limitaciones y obtener lo mejor de cada uno. No se trata solo de unir partes, sino integrarlas de forma inteligente. Y así tenemos un mejor rendimiento, mejor seguridad, flexibilidad, mejor complemento. Y por ejemplo, pensemos en aplicaciones como Spotify, que utiliza, por ejemplo, una conexión de cliente-servidor para tener todos tus datos, darte las recomendaciones, darte qué canción escuchar, obtener los datos, y luego tenemos combinado con peer-to-peer, con que las personas se comparten música, persona a persona, etc. Entonces une lo mejor de los dos mundos y tenemos una arquitectura híbrida que funciona mejor en todo el mundo. Bueno, tres caracteres principales, pero creo que hay que tener en cuenta que en las arquitecturas híbridas hay dos tipos de nube, la nube privada y la nube pública. Ya haciendo eso, pues en la seguridad de control, en este caso, pues lo que hace es guardar datos personales, como por ejemplo correos electrónicos, cuentas de datos bancarios, contraseñas, todo eso, a la nube privada, donde solo la empresa, por ejemplo, un banco o Netflix, por ejemplo, que guarde tu contraseña, solo pueda tener acceso el usuario, o sea, no sea público. La flexibilidad y el costo de efectividad, en este caso, lo que hace es cuando, por ejemplo, si todo un mes, si todo el año está bien tu servidor, pero en diciembre el servidor explota o hay mucha gente que se conectó en diciembre, pues lo que hace normalmente una empresa es comprar más servidores para que haya más espacio y no explote y pues esté más utilizada el servidor. Pero lo que hace en las arquitecturas híbridas es que cuando rebosa mucho la nube privada, se agarra un poco de la pública para no tener que comprar más servidores, solo se utilice de lo que sea necesario y se ahorre mucho costo. El modelo combinado solo tenemos dos, el plano centralizado y el descentralizado. En el centralizado, pues ahí donde se guardan como la seguridad de control, donde se guardan lo que es privado, los nombres, los accesos, las contraseñas, todo eso. Y el descentralizado es todo lo que un usuario puede ver. Un ejemplo, cuando tú inicias sesión en Netflix, tu contraseña y tu correo electrónico lo vas a agarrar del plano centralizado, ya que es privado. En el plano descentralizado ya serían las películas que tú vas a seleccionar. Cuando vas a ver, por ejemplo, una película, todo está almacenado en el plano descentralizado. Pero lo hace de una manera diferente, ya que, por ejemplo, si el servidor de Netflix está en Estados Unidos, para no tener que agarrar, por ejemplo, si tú vienes de México, no tener que agarrar todo el trayecto hacia Estados Unidos, lo que hacen las empresas es poner un servidor en el país o un servidor más cercano a donde tú estés y ahí hacer una copia de seguridad del video del que vas a hacer. Lo siguiente que vamos a explicar es el diagrama de flujo de cómo es que va funcionando los servidores tanto de plano P2P tanto como el plano central. Entre ellos tenemos tres tipos de, vamos a decir, modelos. Tanto es el usuario, que son todas las personas que van a interactuar con el programa en sí, la aplicación en sí. Los clientes, que son los dispositivos que van a interactuar en sí. Y los peers, que básicamente son los usuarios que manejan los datos que se van a ir compartiendo. En el plano P2P, que es el descentralizado, solamente hay intercambio de datos entre pares, cacheo local, que es básicamente lo que mencionaba mi compañero Gabo, que agarran en un servidor más cercano y ahí es donde descargan toda la información que esté en un servidor aún más lejano
y esto permite que todos los usuarios pues, tengan información más rápida. También tenemos el descubrimiento mediante web TRC, y en el caso del plano central, que es el modelo cliente-servidor, que ya es que se encarga en manipular y todo lo que sea la información de los clientes, como la autenticación y perfiles, catálogo de contenidos, moderación y control, y el CDN de servidores de origen. Bueno, ahora le voy a mostrar lo que es una tabla comparativa, dando las ventajas y las desventajas. Primero dice la escalabilidad permite crecer fácilmente al distribuir la carga entre cliente y servidor, lo que hace que la arquitectura híbrida permite que el sistema crezca fácilmente. Esto es como un ejemplo que si hay muchos usuarios, se van dividiendo lo que son el servidor. Es como un ejemplo de que si en vez de tener muchos partidores, en vez de solo uno, pues va llegando más eficaz lo que es el dato. La desventaja dice que requiere planificación para balancear correctamente entre ambos modelos. Lo que quiere decir que si no se planifica bien o se organiza bien esta carga, lo que hace que un servidor funcione más que otro, ¿no? La latencia nos dice como ventaja que hay menor tiempo de respuesta gracias a conexiones P2P, que es peer-to-peer, directas. Esto hace de que todos los usuarios que estén interconectados, mientras más usuarios haya, mejor va a ser la velocidad. Pero su desventaja es que si uno de estos usuarios tenga una mala conexión de internet, lamentablemente la experiencia va a ser nefasta. Y esto lo vamos a poner un ejemplo de que algo que comúnmente hacen muchos de ustedes, como jugar los videojuegos. Antiguamente, no sé si han pasado que cuando jugaban Call of Duty, había un momento del juego que te sacaba. ¿Por qué? Porque antes lo que hacía la empresa Activision, de que no tenía servidores centrales, sino lo que hacía que entre los mismos usuarios que se conectaban, funcionaran como un servidor. Y hay a veces que cuando un usuario tenía una mala recepción de internet, lamentablemente a muchos les afectaba, ¿no? Esa es la desventaja que tiene el modelo P2P. La seguridad, control centralizado permite aplicar políticas de seguridad. El cliente servidor tiene como control central aplicar políticas de seguridad. Esto nos permite aplicar contraseñas, cifrados, permisos al momento de pasar o compartir datos. La desventaja ¿cuál es? Que las conexiones P2P pueden ser más vulnerables si no se cifran adecuadamente. Como ya había dicho, el modelo P2P, como no vamos a estar intercambiando datos entre varios usuarios, pues por ende si no se protege bien algunos datos, pues otra persona puede ver o puede leer esa información y puede ser modificados. Además, esto igual lo podemos ver todo lo que subamos a internet. Si no hay una dirección directa acerca de dónde va esa información, pues cualquiera puede tomar y ser modificado para fines maliciosos. Y ya como disponibilidad, nos dice que la redundancia entre padres mejora la resistencia del sistema. Esto quiere dar a entender que hay nodos activos o sliders. Sliders son los usuarios que están conectados entre sí. Pero como ya había dicho, que si no hay suficientes usuarios, a veces la conexión o el pase de información de datos va a ser nefasta. Y por ende, pues tenemos que el modelo P2P básicamente de eso se basa, ¿no? Pues básicamente es todo de esta tabla, más nunca le van a explicar cómo Spotify incrementó este modelo y cómo pues fue un impulso para que, digamos así, se convirtiera en uno de los streaming más usados. Okay. Ahora tenemos un ejemplo que se usa en la vida diaria. Yo creo que muchos, si no es que todos han usado Spotify alguna vez en su vida. Tenemos las dos arquitecturas juntas, por eso son híbridas. Tenemos el cliente servidor, que simplemente se conecta al cliente directamente a la base de datos dueña de la información. La peer-to-peer, que es la que los usuarios se conectan entre sí para compartir su información. Lo que ellos lograron al combinar estas arquitecturas
es que sea mucho más rápido o más eficaz, tanto en costos como en todo, como ya vimos en las ventajas, para ellos y para los usuarios. Que tú al darle clic pudieras reproducir la canción de manera inmediata, sin tener que esperar nada, sin intentar en ese momento de conexión a red, pues era muy bueno para ser verdad en ese momento. Aquí tenemos ya un caso de estudio más específico. Ellos tenían un problema, querían hacer una aplicación que pudiera reproducir canciones al instante para millones de usuarios en cada momento, en tiempo real prácticamente. La solución era meter esa arquitectura híbrida, en la que sus servidores solo tenían el 8.8% de utilidad durante la ejecución del streaming. Lo que ellos hacían era que en su servidor tenían todos los datos, la base de datos con las canciones, también los metadatos de los artistas y de qué grupo son o lo que sea, y si el usuario tenía alguna suscripción o la información del usuario. Lo que hacías era darle clic, voy a reproducir una canción. Lo mandas al servidor Spotify, Spotify te regresa y te dice, ok, eres usuario gratis, eres usuario premium, eres usuario no sé qué, y te manda la canción y la empiezas a reproducir. Tú eres el primer usuario que estás reproduciendo. Vamos a suponer que alguien quiere reproducir una de Arctic Monkeys. La pone, Spotify se la manda y le manda toda la canción. Toda esa canción se guarda en su caché en ese momento. Supongamos que ahora viene Castillo. Le da clic a la misma canción, la quiere reproducir. Spotify lo que hacía era mandarle un paquete de información de bits, ignoro la cantidad exacta, pero mandaba la información para los primeros segundos de la canción. Le llegaba a Castillo y lo que hacía era que Ángel, sin darse cuenta, le mandaba la información desde su caché a Castillo para que reproduciera la canción. Entonces Spotify ya no tenía la necesidad de mandarle toda la canción a Castillo, simplemente los demás usuarios se las pasaban entre sí. Eso hacía que no necesitaran tantos servidores, ahorraran costos, ahorraran recursos y todo era mucho más rápido porque se conectaba al más cercano que tenías en ese momento. El problema, no todo es ventajas, no todo es bonito. Entonces llegó el momento en el que las disqueras empezaron a meter más mano en las licencias de los usuarios, de los artistas, porque lo que hacía Spotify era mandar la canción completa al primer usuario y ya tenía la canción, mandaba copias de las canciones, lo cual es piratería, entre comillas. Entonces tú podías extraer esa parte de la información, como dijo Kevin, y podías quedártela, podías compartirla, podías pasarla de manera ilegal. Entonces empezaron a meter leyes y todo, y Spotify en 2014 se tuvo que regresar a cliente servidor. Actualmente estamos en cliente servidor por temas legales, pero realmente en sus inicios la les ayudó mucho esta arquitectura porque les salió mucho más barato tener un servidor o dos servidores para todos los millones de personas que se pasaban información y reproducían canciones. Pasa la otra cosa. Y ya con esto podemos concluir que la arquitectura híbrida pues es muy interesante. O sea, en su momento fue una revolución, la revolucionó en 2008 me parece, al combinar esas arquitecturas. Tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Yo creo que depende de cada situación en la que lo quieras usar, si es bueno o es malo. Pero es muy interesante, la verdad me gustaría que investigara más sobre Spotify, está muy chido. Y si alguien tiene alguna duda, pues libre de hacerlo. Tengo una. A ver, Carlos. ¿Qué es una arquitectura híbrida? Una arquitectura híbrida básicamente combina lo mejor de dos modelos tradicionales. El modelo cliente-servidor tiene sus limitaciones que son satisfechas. Son satisfechas por otro modelo, en este caso el peer-to-peer. Entonces tenemos esa combinación que nos da la mejor arquitectura que puede existir, como el caso Spotify. ¿Para qué se usa el plano centralizado? Okay, para mantener la información de seguridad dentro de ellos mismos. O sea, ellos seguían manteniendo el control de los usuarios, de sus contraseñas, de sus planes, de sus datos bancarios, de todo lo posible en su servidor, y ningún usuario que compartía información de peer-to-peer tenía acceso a ellos. Era básicamente directamente al servidor. Lo único que compartían entre ellos era la información de canciones, entonces hacía que fuera centralizado en alguna parte. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál es la ventaja de la arquitectura híbrida?
La ventaja es que con la arquitectura híbrida cubrimos necesidades que una arquitectura convencional no puede cubrir. Entonces, es la ventaja que tenemos en una sola arquitectura. Como dije al inicio, seleccionado de manera inteligente con qué otra arquitectura cubrir la arquitectura principal. Entonces, así tenemos un modelo bastante bien. ¿Cuáles son las mejores hamburguesas de Campeche? ¿Qué ocurre?